Ahí está. Bueno, gracias Abel y Laura por esta tercera sesión ya del Concilio Vaticano II, después de un periodo de Semana Santa y de la octava de Pascua, pues retomamos con alegría pascual, donde la iglesia pues está gozosa y alegre, y más con este tema del Concilio Vaticano II, pues se encamina hacia esto también, que es una buena reflexión eclesiológica sobre el misterio pascual y que lo vivimos pues dentro de nuestra iglesia. Bienvenido Abel y Laura, y este es su espacio. Adelante. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Mario. Y buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, mi querido profesor. Que por cierto, trae usted un nuevo look, que ahora ya no se puede hacer su cabellito así. No, es que el calor en la Ciudad de México está terrible y Sí, claro, claro. ya no se aguanta el pelo largo. Bien, pues si gustan, si les parece bien, continuamos con nuestra sesión sobre el Concilio Vaticano II, donde nos habíamos quedado, bueno, más o menos donde nos habíamos quedado la sesión pasada. Habíamos hablado en la sesión pasada del Concilio Vaticano II como una nueva mirada de la Iglesia sobre sí misma. Cambia la autocomprensión que tiene la Iglesia de su misma esencia, no porque cambie la Iglesia, sino porque las estructuras propias de la Iglesia son cosas temporales que pueden irse modificando y que de hecho se han ido modificando. Entonces, en este sentido, la esencia se mantiene, que es el seguimiento de Jesús y el trabajo por el reino de Dios, y sin embargo las estructuras de las que echa mano, que en algunos momentos de la historia le facilitan su tarea, pero en otras se la dificultan, van a ir cambiando también para tratar de responder al mundo moderno en el que se encuentra inserta esta iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ya no tanto de la iglesia hacia adentro, hacia sí misma, sino más bien cómo la iglesia responde a los retos que le presenta el mundo. Cómo la iglesia, a partir de este... Permítanme un tantito. Bueno, no me responde esto. Cómo la iglesia, a partir del Vaticano II también, trata de dialogar con este mundo y de responder a sus retos. Entonces, bueno, ya estamos iniciando nuestra tercera sesión. Lo que ya había dicho en la sesión pasada, pero creo que es importante recalcar nuevamente, es que resulta complicado, ambiguo y en ocasiones hasta erróneo hablar de progresistas o conservadores dentro de la iglesia. Más aún de izquierda o derecha, porque son espectros políticos y que de por sí ya dentro de la política resultan problemáticos, dentro de la iglesia mucho más. Sin embargo, algunas de estas categorías nos pueden ayudar, simplificando la realidad, para comprender una problemática más compleja. Entonces, cuando hablamos aquí, se llega a hablar de repente de diferentes posiciones al interior del concilio, nos encontramos con posiciones de conservadores, progresistas y conciliadores. Los conservadores eran numéricamente una minoría, realmente no era... no contaban con el respaldo de todos los santos, los padres conciliares, y sin embargo, algunos de ellos ocupaban puestos de mucha influencia e importancia dentro de la curia romana. Uno de ellos, recordemos al cardenal Ottaviani, Alfredo Ottaviani, que era el prefecto del Santo Oficio, que posteriormente pasaría a denominarse Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, son pequeños, es poco numeroso este grupo, sin embargo ocupan puestos importantes, especialmente dentro de la curia romana. Se caracterizan porque desean que no cambie el modelo ya establecido de la iglesia. Lo que ellos buscan es que se mantenga porque el mundo está en una revolución y entonces si la iglesia cambia su modelo con el que ha subsistido durante los últimos 300 años, por lo menos, corre el riesgo de naufragar ante el error del mundo moderno. Entonces, esta es una de las posiciones. La segunda posición, que podríamos denominar progresistas, son un poco más numerosos que los conservadores, sin embargo, no llegan a ser la mayoría. Cuentan con personalidades influyentes, especialmente por ser personas brillantes, o alguno de ellos es, por ejemplo, Lercaro de Bolonia, entre otros más. Y estos van a
luchar o bueno, van a buscar que la iglesia responda al mundo moderno, que la iglesia pueda entrar en diálogo con este mundo y que también se despoje de ciertas estructuras o vestiduras, por decirlo de algún modo, a los modelos de ser iglesia, que se han ido aquilatando a lo largo de los años, perdón, anquilosando a lo largo de los años, y que le van impidiendo que pueda ejercer su tarea dentro del mundo. Y finalmente nos encontramos con un tercer grupo, que es el grupo conciliador. Este grupo era el grupo mayoritario, buscaba mediar entre los puntos extremos antagónicos, entre progresistas y conservadores, y al final van a ser los que van a llevar el tono de todo el concilio. Y cuando nosotros nos acercamos al concilio a leer los documentos, pues nos podemos dar cuenta que efectivamente este grupo fue el ganador. Y esto, por un lado, trajo cosas muy interesantes, como es documentos que fueron aprobados por la inmensa mayoría de los miembros del concilio, pero por otro lado también documentos de repente ambiguos o se llega a dar que un párrafo dice una cosa y el siguiente párrafo lo desdice. Entonces son cuestiones interesantes que suceden en el concilio. Ya les decía yo hace 8 días, las personas de ustedes seguramente si participan en algún grupo, movimiento eclesial, aquellos que son religiosos, que tienen experiencia de participar en capítulos y en este tipo de organizaciones donde se deciden cosas importantes para el grupo, saben que siempre hay posiciones encontradas porque no podemos pensar ni estar siempre de acuerdo entre todos, ¿no? Siempre hay posiciones, algunos piensan una cosa, otros piensan otra, y esto genera conflicto muchas veces. Y cuando en este tipo de reuniones o de encuentros donde se deciden cosas trascendentes, se trata uno de poner de acuerdo, bueno, hay grupos que tienen que ceder en algunos puntos y hay otros grupos que tienen que ceder en otros puntos. Entonces, no es nada raro que suceda esto dentro de los grupos humanos y bueno, la iglesia, si bien es una institución divina, también tiene su lado humano, ¿no? Es una institución humana. Entonces, esto mismo sucede en el concilio. Si bien el Espíritu inspiró a los padres conciliares, bueno, esto no evita el conflicto. Bien, ahora, como muestra de este punto, quisiera que viéramos algunos de los documentos y cómo fue la votación. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del documento, la fecha de aprobación del documento, el número de los votos a favor, los votos en contra, votos nulos y el número total de votantes. Vemos entonces que el primer documento en ser aprobado es el documento sobre la Sagrada Liturgia, también llamado Sacrosanto Concilio. Este documento, al ser el primer aprobado, vemos que a favor estuvieron 2,147 personas, obispos o padres conciliares, y en contra 4, con un voto nulo. Para que se logre este tipo de consenso, que 2,147 personas estén de acuerdo en este documento, fue un logro inmenso porque se discutían incluso el lugar de una coma. No era fácil ponerse de acuerdo al respecto. La Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que va a ser aprobada casi un año después, la Lumen Gentium, va a contar con 1,151 votos de aprobación de 1,156 votantes. Aquí vemos que más o menos hubo una votación, bueno, en todas fue mayoritario, pero los votos en contra pues fueron bastante poco numerosos. Sin embargo, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, también llamada Gaudium et Spes, que es el último documento que va a ser aprobado, de hecho llega derrapándose a punto de cerrar el concilio, va a contar con 2,309 votos a favor, 75 en contra y 7 abstenciones. Aquí ya el número va subiendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que dice la Gaudium et Spes? ¿Por qué es que tuvo tantos votos en contra? El decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, también llamada Presbyterorum Ordinis, pues también tuvo pocos votos en contra. Adyentes, también, que es el decreto sobre la actividad misional, tuvo pocos votos en contra. Sobre la formación sacerdotal igualmente. El ecumenismo no atrajo tantos votos en contra, 11, aunque ya sube un poco, pero vamos a ver ahora, por ejemplo, la Declaración sobre la Libertad Religiosa, que es del 65 también, va a tener 70 votos en contra.
La declaración sobre las religiones no cristianas va a tener 88 votos en contra. Y bueno, esas son las votaciones. Faltan varios documentos, no son todos estos, pero sí queríamos como presentar esta cuestión, ¿no? En una asamblea tan grande, tan diversa y tan representativa, pues no es fácil ponerse de acuerdo respecto a cómo es la iglesia, cómo se quiere la iglesia y cómo se busca situarse frente al mundo. Ahora, quisiera pasar al siguiente tema. No sé si hay algún comentario respecto a las votaciones. ¿Cómo ven ustedes? Vean también, es importante tener en cuenta la fecha en la que son aprobados los documentos. No es lo mismo el documento sobre la Sagrada Liturgia, por ejemplo, o incluso la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que son aprobadas en el 63 y en el 64 respectivamente, a la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, la Gaudium et Spes, que es un año posterior a la Lumen Gentium. Ha cambiado dramáticamente entre uno y otro la imagen que tiene la iglesia sobre sí misma. El modelo de iglesia que se va a tratar de presentar es diferente del que se presenta en la Sacrosanctum Concilium al que se va a presentar en la Gaudium et Spes. Hay un cambio importante y esto ahorita lo vamos a ver. Eh, Tanto así que, bueno, se ven en las votaciones contrarias, ¿no? No sé, ¿algún comentario al respecto aquí en este punto? ¿Qué les hace pensar estas votaciones, estas cifras? A ver, yo nada más, pues no está tan difícil, ¿no? Bueno, no sé, en México acaba de haber una votación en donde no se pasó una reforma, ¿no? Y me parece que fue histórico. Pues lo tenía más fácil el Papa, por los números que nos presentas, pero creo que sean 3 o 75 pueden hacer ruido, ¿no? O sea, se puede entrar ahí un conflicto fuerte, ¿no? Así como, bueno, quizá no sé qué tan fuerte se pueda considerar, pero ¿cómo se llama este grupo que se separó de la eh, Fraternidad San Pío X, ¿no? Ajá, ajá, sí, o sea, fue oficial, ¿no? Una pequeña ruptura, en fin, no sé cómo lo ves. Creo que lo más difícil es lo que asume el laico, porque el laico, al tener una visión de iglesia muy arraigada por muchos siglos, eso es lo que cuesta más trabajo. Y a veces los laicos pueden malacostumbrar al clero, ¿no? Y los pasos del Concilio Vaticano II, a veces hay una resistencia, ¿no? Vemos el tema de el presbítero y el obispo son símbolos de unidad, ¿no? Y cuando los obispos dicen comulguemos a través de la mano y hay una oposición, se rompe la unidad, ¿no? Y eso es peligroso, es una pequeña parte, ¿no? Y así vamos tomando a veces los laicos aspectos que van rompiendo la unidad de la iglesia, ¿no? Y el Concilio Vaticano II es unidad, ¿no? Es una eclesiología de la unidad, una eclesiología de comunión. Creo que eso es lo más difícil de asumir, ¿no? Porque la mayoría en tema de proporción y porcentaje fue amplísimo. Claro, esto que dice Fray David me parece muy interesante, porque uno se encuentra de repente con iglesias locales que uno se pregunta, bueno, ¿y aquí pasó de verdad el Vaticano II o todavía no se han enterado que ya hubo y siguen con Trento a lo mejor o con Vaticano primero? Bueno, tiene su razón de ser esta actitud frente al Vaticano II, ¿no? En nuestro país hay diferentes regiones que pues de repente así se viven y hay otras regiones donde el Vaticano II caló y no solo caló en prácticas litúrgicas externas, sino en la misma estructura de la iglesia. Pienso, por ejemplo, en la diócesis de Ciudad Guzmán, que está articulada a partir de comunidades eclesiales de base. Pienso en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, donde el Vaticano II abre la posibilidad de ordenar diáconos casados, diáconos permanentes casados. Y bueno, la diócesis de San Cristóbal de las Casas lo tomó en serio, le tomó la palabra en serio y ordena 500 diáconos permanentes en 50 años. Entonces, y esto por un lado, y por el otro hay diócesis donde no hay diáconos permanentes y ni siquiera hay intención de que los haya, ¿no? Pienso, por ejemplo, espero que no haya aquí nadie de Michoacán, pero bueno, es la realidad de Michoacán. En Michoacán no hay diáconos permanentes y contaba alguien, un candidato,
que cuando le presentó la posibilidad o el interés de ser diácono permanente al arzobispo de Michoacán, el arzobispo le dijo, no, aquí no hay necesidad y no va a haber diáconos permanentes. Entonces, bueno, hay iglesias donde la estructura sigue siendo, si no preconciliar, sí sigue dependiendo bastante del obispo y bueno, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Y en otras iglesias, pues es más, como dice David, de comunión, donde también los laicos participan, son corresponsables dentro de la evangelización y bueno, pues es parte de la realidad de la iglesia. Ahora, bien lo dice Mario, me parece interesante la comparación que hace con la realidad política. En México hubo un plebiscito recientemente, hubo esta cuestión de la reforma energética. En Chile pronto habrá la aprobación, bueno, el plebiscito de salida de la Convención Constituyente, de la Constitución. Entonces es fácil ponerse de acuerdo y la participación, ¿no? Y bueno, en el caso de la Convención Constituyente de Chile, donde se espera que salga un documento final que va a regir la vida de los chilenos, pues también se están discutiendo los puntos y de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la perspectiva de país que tiene cada grupo. Algo similar pasó en el Vaticano II. Ahora, dentro del mismo ambiente religioso, podemos pensarlo, el Vaticano I hubo bastante oposición hacia el dogma de la infalibilidad papal. Algunos obispos incluso abandonaron Roma antes de que se votaran los documentos porque no estaban de acuerdo con la promulgación de este dogma. No pasó lo mismo en el Vaticano II. Los obispos que estuvieron en contra permanecieron hasta el final. Algunos de los que estuvieron en contra se ciñeron a lo que dijo la mayoría de los obispos conciliares. Fueron ahí 2 o 3 los que se separaron. Entonces, eso me parece importante tener en cuenta, ¿no? Bien. Abel, no sé si lo vayas a tratar después, pero ¿podrías explicarles por qué una es dogmática y otra no es, y otra es pastoral, ¿no? ¿Por qué una tiene el aspecto de sacramento, concilio, y por qué la diferencia de cada una, ¿no? Y cuál es su valor, ¿no? Muy bien. Sí, gracias. Gracias, Ray David. Bien, ya habíamos comentado hace 8 días la diferencia entre los distintos tipos de documentos, ¿no? Estaban las constituciones propiamente, las declaraciones y los decretos. Unas abordan temas centrales o fundamentales de la vida de la iglesia, como son las constituciones, que van al centro o a la médula del ser iglesia. Otras son los decretos sobre la vida orgánica, estructural propia de la iglesia, que puede ser cuestiones disciplinares, cuestiones de comprensión o de modo de llevar a cabo ciertas formas de vida, como puede ser, pienso ahora en la Presbyterorum Ordinis, Opta Tutius, Perfecte Caritatis, sobre los religiosos, que tratan de abordar temas muy concretos de la vida de la iglesia. Y las declaraciones que abordan temas más coyunturales, podríamos decir, del mundo. Ahora, dentro de las constituciones tenemos diferentes tipos de constituciones. Están las constituciones a secas, como es la constitución, perdón por el término tan académico, pero bueno, la constitución, sin más motes, como es la Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Nos encontramos con constituciones dogmáticas que rigen un elemento fundamental de la iglesia, como es la Lumen Gentium o como es la Dei Verbum, que hablan sobre el mismo ser de la iglesia o sobre la divina revelación. Y también tenemos constituciones que hablan más bien de cómo la iglesia se desarrolla en el mundo, que también es algo esencial de la misma iglesia. Sin embargo, no es de carácter dogmático, sino más bien de carácter pastoral, del actuar de la iglesia hacia afuera y del anuncio del mismo evangelio. Bien, en ese sentido, vamos a entrar ahora en la constitución pastoral, que es la que nos quedó pendiente hace 8 días. Entraríamos a hablar de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, o también llamada Gaudium et Spes. Este documento fue el último en ser aprobado dentro de las sesiones del concilio y se compone de 2 partes principales. La primera, la Iglesia y la vocación del hombre, y la segunda, algunos problemas más urgentes.
Ahora, yo quisiera resaltar una cosa importante del nombre. Se llama Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Y esta última palabra que mencionamos, el actual, no es un añadido nada más sin importancia, porque al hablar del mundo actual no estamos hablando del mundo en términos abstractos y filosóficos, sino estamos hablando del mundo concreto con problemas sociales, económicos, políticos, en el que se encuentra inserta la Iglesia. Entonces, esa es una diferencia importante. No es la Iglesia como ente etéreo con otro ente etéreo llamado mundo, sino más bien es la Iglesia inserta en coordenadas geopolíticas, históricas, sociales y económicas. Eso es importante tener en cuenta. ¿Y por qué? Esto desde el principio lo vamos a ver ya cuando empieza con la misma redacción de las primeras palabras de la Gaudium et Spes. Permítanme tantito. Ahorita se las... Aquí está. Inicia, vean nada más cómo inicia la constitución, esta constitución pastoral. El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo los pobres y de todos los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Ya con esta primera frase con la que inicia la Constitución, nos dice bastante de cómo se va a situar la Iglesia dentro del mundo. La Iglesia no es ajena a todo lo que es humano, especialmente a los sufrimientos de los pobres. Eso es central en el corazón de la Iglesia, que es el mismo corazón de Cristo. Entonces, vamos a ver esto porque es tan importante. Ahorita vemos el contraste, porque a veces si no contrastamos no podemos tener como el panorama de cuál es la novedad que nos trae el concilio. Bien, dentro de esta primera parte, el primer capítulo nos habla de la dignidad de la persona humana, la comunidad humana, la actividad humana en el mundo y la función de la Iglesia en el mundo actual. Volveremos más adelante sobre esta cuestión. La segunda parte nos habla, el primer capítulo, sobre fomentar la dignidad del matrimonio y la familia, la recta promoción del progreso de la cultura, la vida económico-social, la vida de la comunidad política, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos, y ya, son 5 capítulos en esta segunda parte. Vamos a ver por qué es tan importante esto. Hasta antes del Concilio Vaticano II, en la teología católica imperaba una visión dualista de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad actuaba por 2 principios. Un principio espiritual y bueno, del que se encargaba la Iglesia, y un principio corporal, mundano, terreno, que no le interesaba a la Iglesia, y en el mejor de los casos, este ámbito terreno tendría que aprender del ámbito espiritual. Y así como está planteado y como lo escuchamos, pues esto nos suena más a platonismo que a evangelio, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero el evangelio no es para nada dualista. Es más, ni el Nuevo Testamento ni el Antiguo, no es la mentalidad judía que tenía Jesús y que tenían sus discípulos, una mentalidad dualista, sino que esta es una mentalidad griega que posteriormente la división se va a hacer más radical con la modernidad. Pero no es propio del anuncio del mensaje cristiano hablar de 2 ámbitos diferentes, el ámbito espiritual y el ámbito terrenal, sino que más bien estamos hablando de una sola realidad que es compleja, diversa y que está implicada. No hablamos, cuando hablamos de seres humanos, no hablamos de almas encarnadas, estamos hablando de personas que están compuestas de diferentes dimensiones y que están también abiertas a una dimensión espiritual que trasciende nuestra historia, pero sin embargo no la niega y no prescinde de ella. Están intrincadas ambas realidades. Bien, esto es importante porque vamos a ver ahora cómo era la visión de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Hice este pequeño cuadro para facilitar la lectura porque, bueno, no nos da la vida para leer aquí la Gaudium et Spes, pero creo que sí hay algunos elementos importantes que podríamos retomar. Un anuncio nada más, bueno, un comentario nada más. Está lloviendo muy fuerte aquí en la zona. Si se nos va el internet, bueno, una disculpa. Seguramente se nos fue la luz y en cuanto regrese nos volvemos a conectar. Bien, el primer tema, por ejemplo, el objeto de atención de la Iglesia. Anteriormente, antes del Vaticano II, en diferentes manuales, catecismos, sermones,
encíclicas, bulas, etcétera, veíamos que sobre la base de un esquema dualista, donde el mundo es uno de los enemigos del alma, en lugar de tentación y pecado, había una distinción. El objeto de la iglesia no era el mundo, no eran las realidades históricas, eran más bien las realidades trascendentes, el alma y su salvación. La dinámica del mundo y la vida humana en general no merecen atención en sí. Por eso la iglesia se preocupa más por las cosas de Dios. Gracia, el espíritu, libertad de las pasiones, etc. Y esto lo podemos ver muy claro en las encíclicas de los papas del siglo XIX y de principios del XX. Todavía uno lee Rerum Novarum, que es de León XIII, finales del siglo XIX, y podemos ver cómo hay ese dualismo todavía implícito en la encíclica. A pesar de ser una encíclica social, sigue poniendo el énfasis en que esta vida es pasajera, terrena, y que lo importante es las realidades eternas. Entonces, únicamente es importante las cuestiones mundanas en cuanto nos ayudan a conseguir las realidades eternas. ¿Qué nos va a decir el Concilio Vaticano II en el número 1, que ya les leí una parte, y en el número 2, parágrafo 1? Nos dice que la iglesia se encuentra dentro del mundo, por lo que debe poner atención a todo lo que acontece en el corazón humano, especialmente los sufrimientos de los pobres. Bueno, esto es muy importante, ¿no? No sé qué opinen ustedes. ¿Por qué? Porque deja de lado el dualismo, recupera el valor de la historia como lugar de salvación. La iglesia no se dirige únicamente a sí misma, sino que a partir de una renovada comprensión habla a todos los hombres para proporcionarles el mensaje de salvación. Y a pesar de que esto lo dijo el Vaticano II hace ya más de 50 años, todavía nuestra teología, nuestras devociones y nuestras prácticas litúrgicas siguen teniendo mucho de este dualismo. No sé si se acuerdan ustedes, seguramente la conocen y la rezarán frecuentemente, esta oración por las vocaciones. Seguramente todos la conocemos y la hemos rezado más de una vez. Bueno, desde esta perspectiva, esa oración tiene ya en la primera frase un par de herejías, ¿no? Si la recuerdan ustedes, va más o menos así: oh Jesús, pastor eterno de las almas. Ya ahí dio al traste, porque parece que Jesús anda pastoreando fantasmitas o espíritus puros, no personas. Y si uno lee el Evangelio, Jesús no vino por almas, vino a anunciar su buena noticia a personas concretas, que son complejas, que tienen diferentes dimensiones, pero que no son simples espíritus puros. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia, una visión bastante monárquica, podríamos decir, de la teología. Dígnate mirar con ojos a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en orfandad, trayendo todavía esta idea como de que esta vida es de sufrimiento y de dolor, y lo bueno empieza después de la muerte. Bueno, el Gaudium et Spes rompe con esta mentalidad. En este mismo sentido, hay una visión del hombre, una visión filosófica del hombre, con la que se rompe con la Gaudium et Spes. El dualismo determina que uno de los objetos básicos a perseguir por la iglesia es la salvación de las almas, la religión, los asuntos del espíritu, la gracia y la otra vida. Sin embargo, el número 3, parágrafo 1 de la Gaudium et Spes, y el número 14, parágrafo 1, nos dicen que ante las inquietudes del hombre contemporáneo, el pueblo de Dios, recuerden esta categoría que va a inaugurarse con Lumen Gentium, inserto en la familia humana, es decir, la iglesia es parte de la humanidad, no está por encima del resto de la familia humana, está dentro de la familia humana. Ha de dialogar con la humanidad entera como sobre sus interrogantes, aportando la luz del evangelio, buscando así salvar personas de manera integral, sin dualismo. No va a salvar almas, va a salvar personas. En este sentido, el concilio atiende las interrogantes de la humanidad y considera al pueblo de Dios como parte de la humanidad, esto que yo ya decía. Aporta la luz del evangelio a los cuestionamientos, pero no impone ni afirma que sea la única respuesta. Esto es bien interesante. La iglesia no es la poseedora absoluta de las respuestas de la humanidad. Puede aportar una luz a las problemáticas que está viviendo el mundo, pero no te va a dar la fórmula mágica. Considera al hombre de manera integral: cuerpo, alma, corazón, conciencia, inteligencia y voluntad. Vemos entonces cómo hay un cambio importante en este sentido. Bien, continuemos.
Eso que recalcas que no tiene respuesta a todas las preguntas, eh, el cristiano lo hace muy humilde, porque a veces usamos a la iglesia como poseedora de la verdad y la endiosamos. Y la iglesia en el Concilio Vaticano II y desde siempre es signo de Cristo, no es la luz de Dios. Esto a mí me cambió mucho la mentalidad y da un giro mucho al cristiano, porque no tiene respuesta a temas científicos, incluso morales. Es un paso gigantesco que da el Concilio Vaticano II allí y configura mucho a todo el cristiano, incluso al cura, que a veces puede usar la homilía como, en nombre de la iglesia, como poseedora de verdades, ¿no? Y el magisterio da un giro enorme desde este aspecto que señalaba Abel. Bueno, como paréntesis. Gracias, David. No, sí, por supuesto. Pensemos que el cura era el que lo sabía todo en el pueblo, ¿no? Sabía de medicina, sabía de matemáticas, sabía de... En parte porque la formación era bastante amplia, es verdad, pero también porque había esta idea de que la iglesia tenía la verdad sobre todo. Y lo que nos dice aquí es, no, somos vasijas frágiles que traemos un tesoro dentro, pero que se nos puede romper en cualquier momento, entonces tenemos que tener cuidado. Y lo que nos dice es, bueno, lo que podemos aportar es una luz sobre las interrogantes de la humanidad, pero no podemos marcarle el paso a la humanidad. Bien, vamos a ver un poco más, voy avanzando para no dormirnos. En lo que respecta a la espiritualidad, dedicarse a servir a Dios suponía alejarse del mundo y sus preocupaciones, pues solo Dios basta. Bueno, ojalá esto fuera del preconcilio, pero yo todavía me he encontrado con muchas espiritualidades que suponen que para servir o estar cerca de Dios hay que alejarse de las realidades temporales. Todavía hay incluso quien dice de manera muy radical, la política no tiene que ver nada con religión. Bueno, nada más falso, ¿no? Pero es más, yo me acuerdo que hace algunos años, ya como 7 tal vez, o 8, visité un monasterio con un grupo de compañeros, un monasterio de vida contemplativa, y una hermana, una monja, nos compartía un poco de su experiencia espiritual y quedamos escandalizados porque nos decía ella, pues eran contemplativas y se dedicaban a algunas labores manuales para su subsistencia, como hacer hostias, hacer vino, hacer rompope, elaborar ornamentos, etcétera. Diferentes cosas, ¿no? Y bueno, lo que nos decía la hermana era que a ella no le gustaba el trabajo porque la alejaba de Dios, porque no le permitía estar en oración. Y decíamos, bueno, pero es que el trabajo también es parte de la oración. El trabajo también es parte del servicio. No se trata simplemente de estar dedicados a la oración porque no es por ahí por donde va la cosa, ¿no? Una espiritualidad encarnada. Y pensemos que ya esto tampoco es novedad del Concilio Vaticano II. Había algunos movimientos ya que pugnaban precisamente por esto. Está la acción católica obrera en España y en Francia, la Juventud Obrera Cristiana Católica de Bélgica y de Francia, que también van a buscar una espiritualidad en la vida concreta, especialmente en la conflictividad de la vida concreta. Pensemos la JOC, Juventud Obrera Católica, que en el ambiente de explotación laboral de la revolución industrial que estaban viviendo los jóvenes, pues buscaban descubrir también a Dios en medio de esa realidad conflictiva y difícil, ¿no? Pensemos, por ejemplo, al hermano Charles de Foucault, que va a ser canonizado ahora en mayo, y que era precisamente su espiritualidad, junto con uno de sus seguidores, René Guajon, que decía, la espiritualidad es estar en el corazón de las masas. Por eso eran ermitaños en centros urbanos, en grandes ciudades, y trabajando como obreros dentro de realidades sufrientes, porque no se trata de huir del mundo para estar con Dios, sino de descubrir a Dios en medio del mundo, especialmente en los ambientes de sufrimiento y de dolor. Entonces, en el número 34 y en el número 43, parágrafo 1, nos va a decir el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la construcción del mundo, ni les impulsa a desentenderse del bien de sus semejantes, sino que les obliga más a llevar todo esto como un deber. Ser cristiano no debe llevarnos a alejarnos de la realidad, del mundo, de las búsquedas de paz, de justicia, de
solidaridad, sino más bien debe de llevarnos a vivir estas situaciones de manera distinta, ¿no? Ese es como uno de los grandes cambios que hay en esta perspectiva. Buscar el progreso humano como parte del plan divino es esencial para nosotros como cristianos. Afirma la Gaudium et Spes que los esfuerzos de las y los trabajadores por ganar el sustento de su familia es parte de la obra del Creador. Considera el desentendimiento de las realidades temporales como uno de los mayores errores de la época. No podemos desentendernos de los deseos de justicia y de paz de la humanidad. Tenemos que ser parte también de estos deseos. Ahora, en lo que se refiere al método teológico, esto es bien importante. La historia se convierte en un lugar teológico. Hasta ese momento la teología reflexionaba sobre cuestiones abstractas y fuera de la realidad, o sobre cuestiones sagradas, podríamos decirlo, aunque esto también está mal dicho. Reflexionaba sobre los sacramentos, reflexionaba sobre las escrituras. Como la iglesia es la depositaria de la revelación plena, nos decía la eclesiología preconciliar, desde esa doctrina se tiene a mano la respuesta a los problemas e inquietudes de los hombres de todos los tiempos y culturas. La iglesia, lo que ya decíamos, tenía las respuestas de todo. Sin embargo, el número 4, parágrafo 1, el número 11, parágrafo 1, y el número 44, parágrafo del 1 al 2, nos dicen que es necesario conocer y comprender el mundo en el que vivimos, buscar descubrir en los acontecimientos la presencia y los designios de Dios. Para transmitir el mensaje del Evangelio se han usado diferentes medios a lo largo de la historia, incluyendo saberes como la filosofía. Para eso mismo se invita hoy a poner en palabras de nuestro tiempo, utilizando el saber contemporáneo, el mensaje del Evangelio. También invita a los científicos sociales para comprender el mundo y la mentalidad de la gente. Es decir, la iglesia no lo sabe todo y necesita echar mano del conocimiento del mundo, especialmente del mundo moderno, para poder comprender el mundo y para poder anunciar el Evangelio. Por esto, a partir de este momento va a empezar a haber un diálogo importante entre la psicología y la teología, la sociología y la teología, la antropología y la teología, porque el mensaje de Jesús no está encerrado en conceptos abstractos, sino que más bien dialoga con el conocimiento humano, que además es autónomo, no va a ir marcado por los dictados de la iglesia. Recordemos un poco el conflicto que hubo en algún momento con Galileo, porque sus postulados rompían con lo que presentaban las escrituras, y entonces la ciencia tenía que someterse a la teología o a los dictados de las escrituras, de la iglesia, y lo que va a decir aquí Gaudium et Spes es no, tenemos que dialogar a la par, de igual a igual. El devenir del mundo cobra importancia dentro del plan de la salvación. En la historia se revela Dios y sus designios. Es necesario adecuar el mensaje del Evangelio a nuestros tiempos. Invita a utilizar métodos científicos y autores y expertos sociales, sean estos o no creyentes. Esto es importante porque poco antes, si un científico o si una teoría era postulada por alguien que no era católico, que no era cristiano, incluso que no era creyente, era descalificado de inmediato. Pensemos en diferentes teorías, ¿no? Freud, Marx, etcétera, etcétera, que eran vistos con recelo porque no eran creyentes. Y lo que dice la Gaudium et Spes es, no, tenemos que echar mano de su conocimiento porque esto nos ayuda a comprender el mundo. Bien, en relación iglesia-mundo, la iglesia está por encima del mundo y eventualmente contra el mundo. De él no tiene nada que aprender, en cambio el mundo sí tiene mucha necesidad de la iglesia. Recordemos esta postura un tanto soberbia, incluso de la misma iglesia, de decir nosotros somos una sociedad perfecta y el mundo tiene que adecuarse a nuestro modo de organizarnos. Bueno, lo que va a decir la Gaudium et Spes en los números 40, parágrafo 1, 33, parágrafo 2, 43, parágrafo 1, 44, parágrafo 1 y 42, parágrafo 2, es que la iglesia reconoce la dignidad humana y los esfuerzos de las personas. En esa medida dialoga con el mundo, busca aportar luz para responder a las interrogantes de la humanidad. La iglesia sabe cuánto ha recibido de la propia historia y de la evolución de la humanidad. Reconoce los bienes que se encuentran en el dinamismo social. Esto es muy importante porque la iglesia no tiene siempre a la mano la respuesta para todo.
la dignidad humana es fuente del diálogo con el mundo, es un punto importante a partir del cual se puede dialogar con el mundo y busca aportar luz, pero no es la única ni la principal voz, esto que ya decíamos. Reconoce que el mundo ha contribuido al bien de la iglesia también. Entonces, la relación aquí cambia diametralmente. Por eso es tan importante este documento del concilio. Finalmente, consistencia de la ciencia y de las realidades terrenas, es decir, su independencia. La Iglesia no tiene el derecho divino de intervenir en estas cuestiones y más bien debe de participar de ellas, pero como una voz más, como lo que ya decíamos. Lo que decía la Iglesia antes del concilio era que la ciencia supone un conocimiento siempre imperfecto, solo puede completarse con el depósito de la fe. Por eso, en la medida que la investigación científica se ajuste a la tutela de la Iglesia y cristianice su labor y resultados, será mejor. Por ejemplo, la filosofía cristiana, la sociología cristiana, lo cual no existe. No es posible hablar de una sociología cristiana, por ejemplo, o de una filosofía cristiana, aunque de repente por ahí todavía circulan estas pretensiones de una filosofía cristiana o de un pensamiento cristiano autónomo. Lo que va a decir la Gaudium et Spes en el número 36, parágrafo del 1 al 2, es que el mundo se rige por leyes autónomas y es totalmente lícito para el hombre escrutarlo y tratar de descubrirlas, siempre que su método sea realmente científico y se apegue a la recta moral. Pensemos que esto lo está escribiendo el Concilio Vaticano II en un momento en el que empieza a haber experimentos sobre seres humanos. Entonces a esto se refiere cuando está hablando de apegarse a la recta moral, ¿no? Reconocer la autonomía de la ciencia, sin embargo, ya que no requieren de la tutela de la Iglesia y el respaldo de la revelación para considerarse saberes válidos para el cristianismo. Hablar de recta moral en la ciencia, teniendo en cuenta las recientes bombas atómicas de Hiroshima, la crisis de los misiles en Cuba, dejar en claro que la ciencia tampoco tiene un poder ilimitado y que debe ceñirse al bien de la humanidad. Es decir, tampoco el hecho de que la Gaudium et Spes nos hable de un diálogo con la ciencia y de respetar su autonomía, tampoco es un cheque en blanco para que la ciencia pueda abusar del ser humano y de su poder, como lo hemos visto recientemente, ¿no? Sino que también la ciencia tiene sus límites, no se puede erigir ella misma en un nuevo Dios. Bien, no sé hasta aquí, creo que, sí, todavía tenemos otras dos ideas. La catolicidad. Antes del concilio se hablaba que la Iglesia Católica es la Iglesia Romana. Esto es un problema enorme porque tenemos otras comunidades que también pueden discutirse como católicas. En primer lugar, las iglesias orientales, que no son propiamente católicas, pero están en comunión con el obispo de Roma, como son los maronitas, la Iglesia Católica Armenia, la Iglesia Armena, la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Católica Etíope, y otras iglesias más de ritos orientales, que tienen además su propia estructura eclesiástica. Y por otro lado tenemos comunidades cristianas que no están en comunión con Roma, como son las iglesias ortodoxas, pero que tienen también elementos de catolicidad, como son los sacramentos, la tradición, etcétera, o iglesias nacidas de la Reforma, como son la iglesia anglicana, las iglesias luteranas, etcétera, demás iglesias reformadas. Entonces, se pregunta uno, ¿la iglesia católica es la iglesia romana? ¿Se pueden identificar? En el siglo X ya se decía que sí, el Papa Gregorio VII decía sí, es lo mismo. Lo que van a decir los obispos conciliares es no. En el número 42, parágrafo 4, nos va a decir que la iglesia no está ligada a ninguna forma particular de cultura humana o sistema político, económico o social. Y esto es importante, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo también se circunscribió lo católico a una identidad cultural europea. Si eres católico, tienes que ser europeo. Entonces no puedes ser católico e indígena mexicano, porque no estás siendo plenamente católico, o eres católico de segunda, o no puedes ser chino y ser católico al mismo tiempo. Yo no sé si ustedes han visto esta película, que es muy interesante, Silencio, de Martín Scorsese, me parece que se apellida. Si no la han visto, véanla, es muy buena. Trata sobre unos jesuitas misionando en Japón. Y lo que dice el señor feudal de Japón, Inoue Sama,
es que el catolicismo, el cristianismo no puede florecer en Japón porque trata de imponer una cultura que no es la japonesa. Y es verdad, durante mucho tiempo ser católico, ser cristiano, significó ser europeo. Entonces lo que va a decir Gaudium et Spes es no, no porque seas católico tienes que ser europeo, puedes ser católico con tu propia identidad étnica y cultural. Entonces, esto es importante. Finalmente, ya para terminar, el pecado de la iglesia. Antes del concilio, la iglesia decía, la iglesia tiene pecado, pero ella no tiene, perdón, la iglesia tiene pecadores, pero ella no tiene pecado, es inmaculada. El número 43, parágrafo 6, nos dice que la iglesia se ha mantenido como esposa fiel a Jesucristo a lo largo de los siglos y nunca ha dejado de ser signo de salvación para el mundo, pero entre sus miembros, laicos y clérigos, han sido infieles al Espíritu de Dios. Y bueno, nada más necesitamos repasar la historia de la iglesia, no necesitamos rascarle mucho para darnos cuenta que efectivamente hay este pecado dentro de las filas. Aceptar el juicio de la historia sobre sus defectos, acepta la iglesia en este número el juicio de la historia sobre sus defectos y se propone combatirlos, los defectos, para hacer creíble su anuncio del evangelio. Entonces, no sé ustedes qué opinión les genera este recorrido que hemos hecho, pero parece que la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual inaugura un nuevo modo de comprender las relaciones de la iglesia con el devenir de la historia humana, sus inquietudes, sufrimientos y avances. Lejos de la actitud arrogante que la caracterizó especialmente en el siglo XIX, la iglesia ahora busca ubicarse dentro del mundo, comprender sus dinamismos internos y sus anhelos en términos científicos y colaborar en la realización de la unidad y el progreso de la familia humana. Es claro que se mantienen ciertas tentaciones de conservar elementos de la eclesiología preconciliar, pero dicha visión tiene menos espacio en esta constitución, representando tal vez una de las más avanzadas de todo el concilio. Las condenas se cambian por diálogo y reconocimiento de los avances y autonomía del mundo, abriendo así la puerta para un encuentro fecundo que se dará en el futuro con Medellín durante la Asamblea de los Obispos Latinoamericanos. Y esto lo veremos en la última sesión. Poniendo a los obispos a la escucha de los dolores y sufrimientos de los empobrecidos y de los marginados del subcontinente. Bien. Paso ahora a... Bueno, es que sigo yo, pero se van a cansar con mi voz. Entonces les propongo que escuchemos un poco a Laura con algunas de las declaraciones y decretos que nos va a compartir ella. Sí, gracias, Abel. Así cambiamos un poquito el ambiente sonoro. Bueno, así como nos venía presentando Abel, tenemos aquí el primer decreto que fue aprobado, ¿no? El decreto intermedifica que trata sobre los medios de comunicación social. Vamos a ver que los decretos son varios, pero en razón del tiempo no vamos a poder abordarlo todo, sino que escogimos algunos que pensamos que podían ser más significativos y que nos podían hacer resonar más cosas, ¿no? Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que rescatar sobre este primer decreto que refleja fielmente la preocupación por la nacional. Hasta antes del Concilio Vaticano II no teníamos ninguna preocupación explícita en torno a los medios de comunicación social. Sí íbamos a ver que había algunos pronunciamientos mediante encíclicas, pero de tal envergadura como fue esta, no lo teníamos, ¿no? Es un decreto pequeñito, tiene 2 capítulos, 24 numerales, y en él vamos a ver como trasfondo, como por ejemplo, la televisión, la radio, los medios de divulgación, van influyendo también en el desarrollo del concilio, porque gracias a los medios de comunicación, el concilio también pudo tener como una repercusión a escala mundial, ¿no? Si bien no sabíamos lo que sucedía en las aulas conciliares, gracias a los medios de comunicación, las distintas partes del orbe pudieron formarse una opinión pública sobre lo que estaba sucediendo, no como acontecimiento eclesial. Entonces, los mismos medios de comunicación influyeron mucho en la recepción del concilio, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, para ello, para concentrarnos en aspectos específicos, podríamos resaltar 2, ¿no?
En este decreto específicamente se va a tratar sobre, primero, el mensaje que la Iglesia hace sobre los medios de comunicación y después la presencia que la misma Iglesia tiene en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? O sea, cómo los medios tratan a la Iglesia, primero, su opinión sobre ella, cómo se posiciona la Iglesia sobre los medios de comunicación y sobre todo las iniciativas de evangelización, porque es por eso que también la Iglesia centra los ojos en los distintos medios de comunicación, porque lo ve como una posibilidad de evangelización, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces estos son los dos aspectos centrales. Hoy día quizás nos puede resultar un poco más distante porque ya tenemos una explosión, ¿no?, de medios de comunicación, redes sociales. Tenemos que, si mal no recuerdo, fue Benedicto XVI el primero en entrar en el mundo de Twitter. Por ejemplo, tenemos un único medio oficial de la Santa Sede, el Vatican News, y una multiplicación de sitios católicos, ¿no? Entonces, igualmente el espacio en el que estamos hoy, el espacio popular de exploración cristiana, también entra en estos medios de comunicación y espacios, ¿no?, como para la evangelización. Entonces nos encontramos como en un tiempo muy distante, pero que también nos permite comprender cómo hemos llegado al contexto en el que estamos hoy. Mencionábamos que este decreto fue el primero en ser aprobado. Ya en Gaudium et Spes, como nos mencionaba Abel, se ponen bases que son muy importantes para entender estos decretos, ¿no? Porque ya la Gaudium et Spes reconocía que existían medios de comunicación que permitían conocer, permitían difundir los hechos, permitían configurar una forma de pensar, una forma de sentir, y sobre todo que esto provocaba como una gran rapidez y expansión de la comunicación, ¿no? Y que a la vez provocaba muchas repercusiones de todo tipo, ¿no? Entonces, a partir de esa afirmación, Intermirífica hace una afirmación mucho más fundada y más definida, por así decirlo, ¿no? Entonces, va a decir que los medios de comunicación social, junto con otros avances técnicos que va a reconocer, va a preparar el cambio cultural al cual la Iglesia está entrando, ¿no? Porque sabemos que el concilio es este diálogo con el mundo moderno. Entonces, los medios de comunicación social marcan la pauta, ¿no? Entonces, a través de ello nos vamos a dar cuenta que tenemos una cultura más universal, que es necesario la comunicación entre los pueblos, que es necesario que todos tengan acceso a la información, o sea, que también estos medios nos van a ir marcando el ritmo de cómo se tiene que situar la Iglesia, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y esto esencialmente va como a traslucir un interés pastoral. Ese es el primer interés que tiene la Iglesia al tratar sobre los medios de comunicación, ¿no? Porque, como mencionaba, ve en él múltiples posibilidades para la evangelización, que es como el aspecto fundamental que más le preocupa. Entonces, va a decir el mismo decreto que los medios de comunicación tienen que usarse para el bien común, para fortalecer el reino, pero también no desconoce que muchas veces puede causar daño, ¿no? En una de las afirmaciones que llega a hacer. Entonces, el concilio, vemos que se preocupó de los medios de comunicación no de forma periférica, no lo dejó aislado, sino que reconoció la necesidad de abordarlo como un reto pastoral, ¿no? Así lo podríamos definir, y además como un reto moral. Ya lo vamos a ver por qué, ¿no? Porque en sí mismo los medios de comunicación presentaban un desafío para la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la Iglesia? Bueno, vamos a tener que fortalecer organismos que se ocupen especialmente de estas cuestiones, porque no había los organismos y las instancias necesarias para eso. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, se va a crear un secretariado para la prensa y para la cinematografía, que es como la primera institución formal que se dedica a tratar sobre los medios de comunicación social. Y este secretariado, previamente al concilio, antes de que sea secretariado propiamente tal, trabajó en un borrador, ¿no? Trabajó en un borrador que se llevó al concilio. Como todos los documentos, se llegaba con un borrador, con una pauta de trabajo. Se me fue la imagen, disculpen, pero aquí sigo. El problema de mi computadora. Y este borrador se presentó oficialmente ya en el concilio para ser votado y discutido. Si la avanza a la siguiente, por favor, Abel. Gracias. Entre los puntos destacados, vamos a señalar solo algunos. Entonces, lo primero que menciona y afirma la Iglesia mediante este decreto
es que la Iglesia misma tiene derecho a utilizar los medios de comunicación para predicar el mensaje evangélico, ¿no? Y esto, como consecuencia, lleva un aspecto moral importante. Reconoce que la información es necesaria, es importante para la vida social y para la marcha y la conducción de los pueblos. Y aquí hay algo muy novedoso, muy de avanzada, podríamos decir, es que todos tienen que tener derecho a la información. O sea, tiene que estar garantizado el acceso a la información. Entonces, eso es muy novedoso para el concilio, como lo vamos a ver más adelante, frente a anteriores pronunciamientos papales donde todo lo que sonara como a libertad era condenado, ¿no? Y esta información a la que se accede, dice el decreto que tiene que ser íntegra, verdadera, honesta, conveniente y sobre todo tiene que ser una información que le haga justicia a la caridad, ¿no? Se debe actuar según justicia y caridad. Entonces, en razón de ello, le va a pedir el decreto pues, a todos los miembros de la Iglesia que nos esforcemos por formar y difundir una opinión pública recta, ¿no? A partir de este mismo acceso a la información. Y aquí va a desglosar un poquito cuáles serían los deberes morales, por así decirlo, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y son como en dos vertientes. Por una parte está el tema de los usuarios, que seríamos nosotros, ¿no? Y habla aquí más bien como en un tono conciliador, ¿no? Que anteriores pronunciamientos, que eso, que tenemos acceso a la información, pero que también se debe hacer un uso moderado, por ejemplo, de los medios. Y aquí menciona, por ejemplo, la vigilancia que tienen que hacer los padres sobre los adolescentes, sobre los niños, el acceso a la información, ¿no? Y el otro rol es el que corresponde específicamente a los profesionales de la educación, de la comunicación, donde les dice que tienen que actuar con principios éticos, ¿no? Y sobre todo, que esta función busque la construcción del bien común, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se va a hacer como un llamado a toda la autoridad civil para que defienda y asegure la verdad y la libertad de expresión. Esta es otra afirmación categórica que viene a remecer bastante las prácticas que se tenía hasta ese entonces, ¿no? La libertad de expresión. Y después de eso se refiere, bueno, dice, la Iglesia sí puede hacer uso de los medios de comunicación, pero ¿cómo? ¿No? Entonces da dos señalamientos para esto que dice, primero, insta a todas las autoridades eclesiásticas a que tienen que promover el uso de los medios a través de la prensa, del cine, de la TV, que sean adecuados, ¿no? Entonces incluso los llama a crear radios católicas, por ejemplo, aquí es el primer llamado, pero para hacer esto, dice el decreto, pues necesitamos formación, ¿no? Entonces se multiplicaron las escuelas de comunicación, institutos de doctrina social que fueran en relación al tema de la comunicación, ¿no? Entonces, a partir del decreto, una vez publicado, vamos a tener algunas instancias que impulsan este tipo de apostolado, por ejemplo, que es el que tenemos hoy día, que es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que sabemos que se celebra el domingo siguiente a la Ascensión. Eso lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? A realizar una colecta anual y, por ejemplo, dice, bueno, hay una secretaría de prensa, bueno, ahora todas las iglesias locales deben tener su secretaría de prensa, es lo que manda a seguir, ¿no? Si hacemos como una crítica a su contenido teológico, por así decirlo, muchos teólogos que han abordado este decreto dicen que quizás sus aportes son más bien someros, son reducidos y se tienen que entender dentro de un contexto, ¿no? Había dicho que las publicaciones anteriores habían sido menores, ¿no? Pero sí tenemos, por ejemplo, una muy pequeña de Pío XI, una encíclica que se llamó Vigilante Cura, pero que únicamente advertía los peligros, ¿no? Y de los daños que producían los medios de comunicación, y después una segunda que sacó Pío XII, donde habla específicamente de la radio y de la televisión, ¿no? Entonces, hasta este entonces de Intermirífica no habíamos tenido un pronunciamiento tan claro y sobre todo una aportación tan nueva en cuanto a terminología, más preciso, o sea, que son instrumentos de comunicación social. Es la primera vez que se define de esa forma, es la primera vez que se dice que tenemos derecho a acceder a la información como miembros de la sociedad y que nos hace una llamada enérgica a que todos nos formemos una opinión pública, ¿no? Ante esto. Entonces el concilio
Y si nosotros vemos este decreto, nos podemos dar cuenta de cómo la Iglesia va respondiendo a los profundos desafíos y a las transformaciones que le va presentando la época, ¿no? O sea, los decretos podemos ver, como decía Abel, cuestiones más prácticas, aplicaciones de doctrina, es la forma que va viendo la Iglesia de responder a los contextos que se le va presentando, ¿no? Entonces, ante este contexto de las comunicaciones, pues la Iglesia se dio cuenta que no podía estar ajena, que tenía que estar inmersa en esa realidad y que tenía que utilizarla pues para el bien y para la propagación pues del mensaje evangélico, ¿no? Entonces este fue como el primer impulso comunicativo formal, por así decirlo, de la Iglesia a partir de aquí. Entonces, después de este decreto vamos a tener como una explosión, por así decirlo, de medios católicos, sobre todo aquí en América Latina. Después del concilio, por lo bajo vamos a tener más de 350 emisoras de radio católica, por ejemplo, y muchas iniciativas de prensa, de cine, o sea, va a haber una explosión muy grande, o sea, el llamado fue acogido, ¿no? Una de las figuras que podemos quizás recordar así muy rápidamente es Juan Pablo II, por ejemplo, más allá que su pontificado duró mucho tiempo, él supo y formuló los medios de comunicación como nuevos aerópagos, ¿no? Entonces fue muy astuto en la forma de acercarse, en las formas de utilizarlo. Él mismo era muy carismático, ¿no? en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Entonces también abonó mucho en este camino para acceder a la comunicación, pero se sigue reconociendo uno de los grandes retos y que se ha hecho camino, sí, pero un poco lento, que ha sido el tipo de comunicación también al interior de la Iglesia. Porque bien sabemos que hay un canal de comunicación de la Iglesia Universal, pero dicen los críticos que este canal de comunicación no siempre baja a las iglesias locales, ¿no? Y quizás por ahí podríamos dar muchos ejemplos, pero la forma en que circula la información al interior de la iglesia no siempre es tan ágil como nos pide el decreto, ¿no? Entonces una invitación abierta que esta misma rapidez, que esta misma cercanía baje a nuestras iglesias locales porque es una necesidad urgente, y también de hacerlo cada día más transparente, más profesional, más hermanado. Y antes de pasar al otro decreto, como comentario crítico, por así decirlo, muchos han criticado este decreto, porque por una parte dicen que fue demasiado genérico y que tenía quizás pocos principios teológicos y que se centra mucho en los derechos de la iglesia, ¿no? Y que esto hacía notar que pues no estuvo bien asesorado por laicos expertos en la cuestión de la comunicación, ¿no? Y más bien dice que refleja un poco la mentalidad propia de los padres conciliares, ¿no? Pues que era lo que tenían a mano, ¿no? Pero más allá de eso, yo siento que hay algo, una crítica mucho más importante que le podemos hacer, es que este decreto, si bien es de avanzada, va a reflejar un tipo de modelo eclesiológico, ¿no? Y esto se debe a que, como dije, el decreto primero se aprobó Sacrosanctum Concilium y después se aprobó Intermirifica. Y esto fue como un gran traspié pedagógico, por así decirlo, porque se aprobó antes que Lumen Gentium y antes que Gaudium et Spes. Entonces veíamos la semana pasada y vimos ahora con Abel que en ambas constituciones, sobre todo el Lumen Gentium, la iglesia se define de otra manera, ¿no? Ya no es la que tenía antes. Hay una concepción, una comprensión totalmente distinta, y que este decreto queda vacío de eso, ¿no? Entonces, al aprobarse antes que Lumen Gentium y Gaudium et Spes, hay aspectos que está dejando por fuera, pues porque no tenía el trasfondo de estas constituciones que son tan importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaba Abel que la Gaudium et Spes, algo muy importante de la relación con la iglesia en el mundo. Entonces, aquí, en este decreto, notamos inmediatamente el vacío, pero es por este error cronológico, por así decirlo. Si esperábamos frutos como más prominentes, lo adecuado y quizás lo que hubiese ayudado más al camino pastoral de la iglesia hubiese sido aprobarlo posteriormente, porque aquí si lo leemos, cada uno si lo lee en su casa, vamos a ver un modelo eclesiológico jerárquico, porque en todo el decreto la iglesia es la maestra autorizada, la iglesia es la que instruye a los demás, la iglesia dice qué son los medios, la iglesia dice lo que es bueno y lo que es malo hacer con los medios. O sea, ella decreta todo, ¿no? Entonces está como nuevamente en una pirámide, pero se explica por esto, ¿no? Que se aprobó antes de las constituciones que son fundamentales
a partir de la cual nosotros podemos hacer cualquier interpretación posterior, ¿no? Si pasamos a la siguiente vez, por favor. Gracias. Y así pasamos al segundo decreto, que este es más breve todavía, que es la Unitatis Redintegratio. Bueno, esa fue una de las cosas que afirmamos. Si sigue a la siguiente, por favor. Gracias. Ahí está. Que habla sobre el ecumenismo. Bueno, aquí tenemos 3 capítulos, tenemos 24 numerales, los que vamos a tratar. Si avanza a la siguiente, por favor. Ahí tenemos una afirmación de uno de los grandes teólogos del concilio, Yves Congar, que nos van a ayudar a entender algunos aspectos que vamos a destacar, que menciona y afirma así: la unión no es fruto del retorno a un redil, sino más bien el resultado de un camino común de conversión y reforma hacia una nueva integración, cuya realización en el tiempo solo Dios conoce, de todos los valores auténticamente cristianos y de todas las iglesias en la catolicidad, la cual trasciende a todas y cada una de las existentes. Avanza a la siguiente, por favor. A ver. Gracias. Entonces, algo de las primeras afirmaciones que podemos mencionar es que no se puede negar que la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, ha tenido iniciativa por tratar el tema ecuménico, ¿no? Eso es algo que hay que mencionar desde el principio. Y este decreto es uno de los fieles reflejos, ¿no? Unitatis Redintegratio. Después de esto vamos a tener otros documentos muy buenos, por ejemplo, como el directorio para la aplicación de estos principios. Vamos a tener nuestra etate, por ejemplo, después vamos a tener la encíclica Ut Unum Sit, y bueno, muchos otros textos que nos van a explicar la manera en la que las comunidades eclesiales no católicas se relacionan con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces nos van a marcar una serie de pautas que se tienen que tener en cuenta a la hora de iniciar un diálogo ecuménico, pero desde la perspectiva católica. Entonces podríamos decir que este decreto va a ser un texto pionero, ¿no? Porque va a ser oficial, por así decirlo, de diálogo ecuménico, ¿no? Y sobre todo con las confesiones cristianas. Porque ya sabemos que antes del concilio, pues el magisterio de la Iglesia había tenido una actitud bastante hostil, por así decirlo, diferente, de pugna con respecto a otras confesiones cristianas, ¿no? También con respecto al reconocimiento de ellas, y pues la mayoría fueron consideradas iglesias anatemas o herejes, ¿no? Entonces el contexto previo fue muy difícil, ¿no? Entonces este decreto va a marcar todo un paradigma teológico, va a ser todo un cambio en este aspecto, porque se va a reconocer algo fundamental, ¿no? Que las demás iglesias cristianas también tienen elementos de salvación. Y aquí leo textual, Unitatis Redintegratio número 3, dice: aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Esta es una de las afirmaciones principales que hace la declaración, ¿no? O sea, fuera de la iglesia también hay elementos propios del misterio de la salvación. Entonces esto abre la puerta al reconocimiento mutuo de la diferencia y hace posible un diálogo en respeto, y hace posible la construcción de incluso de un discurso en paz al momento de referirse a la diferencia, ¿no? Entonces el objetivo de este decreto va a ser, por una parte, promover la restauración, como así conocemos, de la unidad de los cristianos. Se sigue afirmando, puesto que la iglesia fundada por Cristo es la única, pero son muchas las comunidades cristianas, se reconoce así. Entonces, por un lado, podemos afirmar que sí se busca la reintegración eclesial, pero no es el único tema que trata el documento, ¿no? No, en absoluto, ¿no? Porque también se interesa con mucho ahínco en que los fieles católicos o el pueblo de Dios inicien un diálogo ecuménico, ¿no? Entonces, por un lado llama a la reintegración, pero por el otro lado promueve el diálogo ecuménico. Incluso el mismo concilio va a exhortar a todo el pueblo de Dios a que reconozcan el diálogo ecuménico como un signo de los tiempos, ¿no? Entonces, para llegar a afirmar esto,
el decreto se basa en lo que ya había dicho Lumen Gentium, por eso es tan importante verla en primer lugar como lo hicimos la sesión pasada, porque ahí se nos presentaron los fundamentos teológicos para desarrollar una perspectiva ecuménica que se esboza aquí en Unitatis Reintegratio, ¿no? Porque la nueva concepción de la Iglesia es lo que va a posibilitar esta apertura ecuménica, sin ella no es posible, ¿no? Entonces, y esa la vamos a encontrar como en un pasaje que se suele recordar mucho, ¿no? Y que se suele vincular con el ecumenismo. La leo textual, dice: la Iglesia de Cristo, constituida y organizada en el mundo como una sociedad, subsiste la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad, como dones propios de la Iglesia de Cristo, que empujan hacia la unidad católica. Se sigue afirmando la identidad propia, pero se reconocen los elementos de santificación y de verdad que existen fuera también de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay una nueva fórmula que va a posibilitar este reconocimiento mutuo, va a posibilitar reconocer la eclesialidad, en distintos grados, ciertamente, pero reconocer la eclesialidad de las demás comunidades cristianas, por ejemplo, sin tener que por ello renunciar, por ejemplo, a la convicción o a la identidad propiamente de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, eso es lo que posibilita el diálogo ecuménico, ¿no? Entonces, en este sentido, cabría hacer como una precisión en cuanto a una afirmación, ¿no? O sea, la Iglesia de Cristo permanece la Iglesia Católica, pero reconoce que también fuera de ella, en las otras concepciones cristianas, se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad. Si le avanzas a la siguiente, por favor, Abel. Esa la hemos repetido ya como 3 veces, pero es uno de los fundamentos importantes cuando hablamos de Unitatis Reintegratio, ¿no? Entonces, si hacemos una memoria rápida, ¿cómo fue posible que llegáramos hasta este punto, ¿no? Si el contexto previo era de mucha cerrazón, de no diálogo, de intransigencia. Muchos reconocen que fue gracias a Juan XXIII, que fue un precursor del diálogo ecuménico, porque dicen que como toda su carrera pastoral, por así decirlo, cuando estuvo en Turquía, en Bulgaria o en Francia, él ya tuvo contacto con otras experiencias cristianas, ¿no? Entonces esto le hizo ver la importancia y la necesidad del diálogo entre las iglesias, ¿no? Entonces, cuando se comenzó la celebración del concilio, el mismo tema del ecumenismo despertaba mucha expectativa dentro de los fieles, ¿no? Por así decirlo, porque por un lado no se sabía bien qué era lo que pretendía el concilio con respecto al ecumenismo. Si únicamente pretendía que la reintegración, o sea, que todos los que se fueron en la división volvieran a ser católicos romanos, o sea, por un lado estaba esa la sospecha, o que así se iban a aceptar las iglesias históricas, ¿no? Entonces había como mucha expectativa en cuanto a esto, ¿no? Entonces Juan XXIII ahí selló como esa polémica y dijo que el objetivo principal del concilio no era únicamente ni exclusivamente la unidad de todos los fieles en Cristo, o sea, la reintegración, que vuelva a nosotros, por así decirlo, sino que el objetivo era dar el primer paso de diálogo, sin ninguna otra pretensión más. El primer paso de diálogo con la diferencia, ¿no? Entonces, gracias al concilio, vamos a ver que este contexto en el cual estaba la iglesia, de diálogo con la diferencia, de lo que antes que se consideraba peligroso por parte de la modernidad, todo esto lo desafía y la iglesia poco a poco se va a ir renovando, ¿no? Entonces va cambiando también su comprensión con respecto a cosas que antes condenaba, por así decirlo. Entonces ahí poco a poco se fue abriendo, por ejemplo, a la aceptación de otras confesiones cristianas, y esto decantó, por así decirlo, en una cierta como motivación ecuménica, ¿no? Y que fue lo que acompañó como toda la labor del concilio, porque ya no era sostenible las actitudes anteriores de rechazo, o sea, ya no se podían, el contexto no daba para más, no era sostenible, o sea, sí o sí, vieron los padres conciliares que el camino era ponerse en diálogo y entrar en contacto. Entonces, esta sensibilidad ecuménica se vio reflejada desde el principio, por ejemplo, solo por mencionar, para que darle la palabra a Bela ahorita, por ejemplo, los mismos invitados al concilio, los observadores externos de otras tradiciones estuvieron presentes, por ejemplo, en las discusiones, podían tener acceso a los decretos, aunque no tenían voto, sí podían presentar su opinión al comisionado los días martes,
por ejemplo, y según una aprobación especial podían compartir con sus propias comunidades de fe los avances que iba teniendo el concilio, ¿no? Entonces, ya desde las invitaciones era muy característico el paso que se estaba dando por esto. Y otra de las partes principales es que en Unitatis Redintegratio, sorprendentemente, la Iglesia, bueno, católica romana, va a reconocer su responsabilidad del nacimiento de las nuevas confesiones. O sea, reconoce que ella pues es la culpable del quiebre y de la división que desembocó en otras confesiones, ¿no? O sea, reconoce eso y por eso dice que es necesario estar siempre en una reforma permanente de cara al Evangelio. Entonces, el reconocimiento de estas demás confesiones cristianas, históricas o comunidades eclesiales hace evidente, aquí lo vemos, que el concilio está reflejando el cambio que la Iglesia está haciendo, ¿no? Eso es patente en este decreto. Y finalmente, para ya ir cerrando este decreto, tenemos lo que se conoce como movimiento ecuménico. Si pasamos a la siguiente, por favor. Antes de hablar de Dignitate Humanae, decía que teníamos un concepto importante que no podemos dejar de mencionar, que fue el movimiento ecuménico, que fue como el puntapié inicial para muchas otras iniciativas, ¿no? Que en el fondo son el conjunto o todo tipo, por ejemplo, de actividades, de empresas, de iniciativas, conforme a las necesidades, por ejemplo, de las iglesias locales y las circunstancias que nos vaya presentando el tiempo, que favorezca, por ejemplo, a la unidad de los cristianos, ya sea una oración ecuménica, algún acto social. O sea, todo esto se conoce como movimiento ecuménico y se inaugura a partir del decreto Interim Mirifica, ¿no? Porque se reconoce que las diversas iglesias históricas, si bien vivimos de manera diferente nuestra fe en Cristo, todos buscamos el bien común, todos buscamos lograr superar la intolerancia que nos había caracterizado en un tiempo atrás y que queremos dar un paso a situarnos en una posición de escucha sincera, respetuosa y sobre todo promover la fraternidad. Entonces, pasamos a Dignitate Humanae, para ya no extenderme más, que esta sí es más breve que las dos anteriores, no tiene capítulos, solo tiene numerales, son 15 numerales. Si avanza a la siguiente, por favor. Y una de las primeras novedades que tenemos es que está dirigida, por ejemplo, a los hombres de buena voluntad, que va a estar elaborada y redactada mientras algunos de los obispos estaban presos, por ejemplo, y va a estar en consonancia con la tradición, pero se va a alejar notablemente de textos tan problemáticos como el Sílabus, ¿no? Que fue un texto de Pío IX, donde hay una serie de condenas de todos los errores de la modernidad, que así se le llama. ¿No? Entonces, esta declaración se va a distanciar enormemente de esto, ¿no? Entonces, este decreto habla sobre la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué es un síntoma bien patente de lo que la Iglesia maduró durante muchos siglos? O sea, de un sílabus que condenaba todo a una declaración sobre la libertad religiosa pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? O sea, para que llegáramos a eso, hubo un proceso profundo de transformación, de morir a lo que no se quería cambiar. Entonces, hubo una progresiva apertura, por así decirlo, a la modernidad, que antes se condenaba, ahora nos abrimos al mundo moderno en los aspectos culturales, científicos, políticos, sociales, religiosos, ¿no? Porque ya sabemos, anteriormente casi 2 siglos la Iglesia se opuso a todo lo que sonara a modernidad, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Porque se decía que este era un peligro para la fe, ¿no? Entonces, Juan 23, cuando inaugura el concilio, va a romper con eso, con un hecho muy simbólico, porque él recitó como profesión de fe la antigua fórmula niceno-constantipolitana, y no una fórmula que también resumía las condenas del magisterio y que se podía rezar, ¿no? Él no rezó esa, rezó la otra, ¿no? Entonces, eso fue un símbolo bien potente de que rompía con las condenas anteriores. Si avanza a la siguiente, por favor. Si destacamos algunos aspectos fundamentales, vamos a decir que esta encíclica coloca el fundamento del derecho de la libertad religiosa en la dignidad ontológica de la persona humana. Ahí reside, y no en otra parte, ¿no? Entonces, antes del concilio nadie pensaba que la libertad religiosa iba a ser uno de los temas que se iba a tocar, ¿no?
Sí era una preocupación porque en esos tiempos teníamos la expansión del comunismo, teníamos la situación que en países musulmanes los obispos estaban siendo detenidos, y que impidió que estos fueran al concilio, ¿no? Pero nadie pensó que iba a ser un tema teológico, por así decirlo, a tratar en el concilio, ¿no? Entonces, y teníamos como antesala, como mencionaba el sílabus, donde se condenaba todo lo que se movía, ¿no? Entonces no cabía un espacio para la libertad religiosa. Entonces el concilio con este pronunciamiento quiere dejar bien en claro de qué tipo de libertad está hablando, ¿no? Porque hay muchos tipos de libertades. Entonces no va a hablar ni de una libertad ni psicológica, por ejemplo, ni tampoco en una libertad solamente en el sentido moral, sino que lo va a dejar muy en claro que el derecho radical de la persona humana a dar culto a Dios eh, está regido según la propia conciencia. O sea que en el aspecto de la conciencia nadie puede interferir, ¿no? Y entonces deber del Estado reconocer, proteger y armonizar el ejercicio de ese derecho. O sea, que la persona tenga posibilidad de dar culto a Dios, eso lo determina su propia conciencia, ¿no? Entonces el documento es muy profético anunciando esto, ¿no? Que la libertad religiosa es un verdadero derecho de la persona que se fundamenta en la dignidad y que debe ser reconocido como un derecho civil, ¿no? Entonces, para llegar a esto, como decía, hubo mucho trabajo preparatorio, por ejemplo, la teología que se esbozó en Pachin Terris, donde ya se habían valorado los derechos humanos, por ejemplo. Después teníamos el tipo de eclesiología que se inauguró en Lumen Gentium, ¿no? Y esta teología de los signos de los tiempos, viendo los desafíos que se nos presentaba a la iglesia y el reconocimiento de la dignidad de la persona. Entonces, como conclusión, podemos decir que la dignidad de la persona es el núcleo de este decreto de la libertad religiosa, ¿no? Y es una de las manifestaciones más privilegiadas que toda persona tiene derecho a buscar la verdad, ¿no? En virtud de la conciencia, ¿no? Entonces, esta libertad tiene que estar protegida y consignada por el Estado, ¿no? Es una responsabilidad que el Estado tiene. Entonces, esta ecuación, este equilibrio entre dignidad humana, entre libertad religiosa, viene también a fundamentar como el sentido de la presencia de otras confesiones cristianas, por ejemplo, en el espacio público, y por eso tampoco ya no se pueden condenar, porque es una libertad consignada y reconocida también por el concilio, porque en el fondo se trata de un acto libre de fe, ¿no? Y que también se reconoce que es como una vocación peculiar, particular, trascendente, que Dios hace a cada uno, ¿no? Y que en todos estos espacios está presente la oferta de salvación para cada uno. Abel, te doy la palabra para no quitarte más tiempo. Gracias. Bueno, nos quedan todavía dos decretos, el decreto sobre la formación sacerdotal llamada Optatantotius y el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros o Presbyterorum Ordinis. Sin embargo, nos quedan 3 minutos ya nada más y si bien les quiero robar un poco de tiempo, más que para presentarles estos dos decretos que nos llevarían un poquito más de espacio, quisiera abrir el micrófono para comentarios. ¿Qué sabor de boca les deja esta presentación, tanto de Gaudium et Spes, vista desde este ángulo que les he presentado, como Intermirifica, Unitatis Redintegratio y Dignitatis Humanae que nos ha presentado Laura? No sé, ¿qué opinan al respecto? Bueno, en lo que se van animando, quisiera hacer un comentario sobre este último documento del que hablaba Laura. ¿Cuál era la posición de la Iglesia previa al concilio respecto a la libertad religiosa? Bueno, la Iglesia estaba en contra de la libertad religiosa. ¿Por qué estaba en contra de la libertad religiosa? Tiene sentido su posición. Porque decía que la libertad religiosa era igual a darle libertad a las personas para elegir el error. Es decir, darle libertad a las personas a que crean lo que quieran es igual a darles permiso de que crean cosas equivocadas. Y la verdad, si la tiene la Iglesia Católica, pues no puede tolerar el error, ¿no? Por lo tanto, el Estado no podía permitir la libertad religiosa, sino que debía tener una religión de Estado, como muchos países la tuvieron durante mucho tiempo, que debía ser la Iglesia Católica. Esa debía ser la religión de Estado.
Todavía en el siglo XX, justo en el mismo tiempo en el que se estaba desarrollando el Concilio Vaticano II, España tenía como religión de Estado la Iglesia Católica, la religión católica romana. Y no había tolerancia para ninguna otra confesión. México también vivió ese proceso, aunque terminó mucho antes que en España. En México en el 1857, 58, si no me equivoco, se proclaman las leyes de reforma y por lo tanto hay una división entre la Iglesia y el Estado. Bueno, ese proceso lo vivimos en México un siglo antes que en España. Pero en otros países no, en otros países seguía habiendo religión de Estado y la Iglesia estaba a favor de eso. Entonces, el hecho de que la Iglesia diga que hay libertad religiosa, que todos y cada uno podemos elegir en conciencia nuestra creencia, nuestra fe, es bastante revolucionario. Tanto así que al obispo Marcel Lefebvre, este obispo francés, no le generó tanto conflicto la reforma litúrgica en sí, sino más bien este decreto de la libertad religiosa. Va a ser el que más le va a generar a él y a todo el ala más conservadora del concilio, va a ser el que más le va a generar conflicto. Entonces, bueno, esto yo creo que es interesante e importante. A veces Dignitatis Humanae pasa un poco desapercibido y sin embargo es de los textos más revolucionarios. Bien, ahora sí ya les dejo el espacio. No sé, comentarios al respecto. Pues quien guste puede levantar su mano en Zoom o libremente abrir el micrófono y compartirnos su comentario, su aportación, su duda, o también desde el chat de aquí de Zoom. Nada más, yo quisiera empezar, ¿no?, con un comentario. Es una tarea todavía muy dura la que tenemos, ¿no?, de regresar a lo que dice el concilio, con esta idea de cómo relacionarnos con las otras iglesias cristianas. Creo que nos hace falta mucho y, en fin, quizá en todas estas cosas, ¿no?, teológicas. Antes, Abel, estabas diciendo sobre esta dualidad que estaba quizá en muchas actividades que hacemos, ¿no?, dentro de la iglesia. Y es que es como renovar, no sé, costumbres, ¿no?, de muchos siglos, ¿no? Eh, y que quizá eso sea la dificultad de entender hacia dónde se orienta el Concilio Vaticano, ¿no? Quizá un poco. Pero adelante también quien guste más comentarios. Bueno, pues yo lo que veo aquí, desde mi punto de vista, muy importante es romper con esa dualidad que existía, ¿no? Este, de ver por un lado la parte humana y por otra parte la parte católica religiosa. Y desde lo ecuménico, pues ese compromiso de formar pues un solo bien común para todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica, caminando de la mano esa parte humana y esa parte religiosa. Creo que eso ayudaría mucho para que nuestras juventudes o la juventud esté pues más impregnada de la realidad que se está viviendo dentro de la religión y se acerquen más a ella, porque pues los adultos nos quedamos con esa parte de la dualidad, ¿no? Y como que no lo sabemos transmitir muy bien a los jóvenes, bueno, algunos tal vez sí, pero muchos no. Y el entender que hay esa parte nueva, que de alguna manera lo estábamos ya escuchando, pero ver de dónde proviene y profundizar con ella podría ayudar al adulto a unirse con el joven y caminar juntos para pues encontrar esa verdad que se busca, ese bien social, ese bien común en conjunto y no dividir esa fe, sino caminar de la mano. Para mí eso es muy importante. Muchas gracias, Hilda. Pilar por aquí, creo que nos dejó un comentario.
A ver, permítanme. Bueno, todos lo podemos leer. Pilar dice, me pareció muy interesante el ver cómo ante una postura muy rígida que había en la iglesia, se tuvo el valor de reconocer que era muy importante abrirse al ecumenismo. Creo que esto hizo verse más humilde a la iglesia y al fin regresar a la... Ahí me perdí. Regresar a esas primeras comunidades cristianas que había en los tiempos de Jesús, buscando realmente ser comunidad. Las hermanas agustinas nos dicen muchas gracias, todo muy interesante e importante para conocer mejor la historia de la iglesia y valorar también la apertura que la iglesia tuvo. Muchas gracias, saludos de parte de todas. Muchas gracias, hermanas, saludos. Leti y Rafa nos dicen muchas gracias, nos retiramos a la jornada de oración, bendiciones. Muy bien, pues creo yo que son temas muy interesantes, nos quedan ahí abiertos y para analizar también nuestra realidad, como, no me doy cuenta que tenía mi cámara apagada, disculpen, cómo la iglesia se vincula con el mundo y con otras confesiones cristianas, y bueno, creo que ahí queda la tarea, ¿no? Cuestionarnos cómo estamos vinculándonos con el mundo y con otras iglesias. No sé si hay algún comentario de parte de Lau, de Mario. Bueno, solo recalcar que adentrarnos al Concilio Vaticano II invita a amar más a la iglesia y sobre todo a mí me ha impulsado a purificar mi imagen de Dios. Es un acontecimiento gigantesco, incluso ver mi ministerio de otra forma. El Concilio Vaticano II a mí me permite, mi ministerio diaconal, por ahora vivirlo desde otra perspectiva, y mi vida religiosa igual, ¿no? Hay que sentirse orgulloso de ser bautizados, y esto es una grandeza del Concilio Vaticano II. No sé si les hables, ¿no? O les hablaste del sacerdocio común, ¿no? La grandeza, una de las grandezas también del Concilio Vaticano II, que nos impulsa a vivir de otra forma nuestra fe, ¿no? Y es la perspectiva que leemos, ¿no? Que queremos iniciar y queremos también en el EPEC. Y que laicos, pues como Mario, Laura, Abel, pues lo tienen claro, ¿no? Y que se contagie a todos los que estamos aquí presentes, pues para dar ese giro eclesiológico, ¿no? En nuestra imagen de pueblo de Dios, ¿no? Y que aún queda recorrido, ¿no? De perspectivas teológicas que seguiremos, pues, animándonos. Yo más que nada como eso, animar a que cada uno y cada una pueda acercarse a los textos, porque creo que estamos en un tiempo en que tenemos acceso a las fuentes, tenemos muchas facilidades, o sea, que otros nos lo cuenten, ¿no? Sino que nosotros de primera mano lo leamos. O sea, aquí con Abel, por ejemplo, tratamos de hacer una explicación, como una columna más o menos para orientarnos, pero tampoco que nos quedemos con esto, ¿no? O sea, que nosotros los leamos de primera mano y que podamos ser pues testigos también, rumiarlo y no nos quedemos solamente con lo que otros nos dicen de lo que pasó en la iglesia, porque también es parte de nuestra historia, somos iglesia y también nos sentimos desafiados, así que sintámonos animados a leerlo, ¿no? Y ya que tenemos algunas nociones, adentrémonos, ¿no? Porque tenemos derecho a hacerlo y deber también de hacerlo. Pues muchas gracias, Laura, Abel, María Luisa, David, a todas, a todos. Y pues nos vemos la próxima semana. Vénganse arreglados y nos sacamos una foto de recuerdo de estos encuentros, ¿sale? No se lo pierdan para que ahí salga. Ay, Pues bueno. Muchas gracias, Mario. De veras, es que aunque hayamos leído Vaticano II, es como hacer esa relectura de que hay muchas cosas que las sentimos en el corazón y están escritas. ¿Por qué no las llevamos a cabo? Ya no digas los laicos, sino los mismos sacerdotes no se dejan. Se envalentonan, o como se quiera decir, y lo que queremos es hacer esa común unidad. Y entonces, para mí eso ha sido una tarea enormísima. Yo les voy a pedir muchísimo apoyo, porque todo esto lo quiero llevar a mi centro bíblico, porque, como les digo, pues somos hijos de Vaticano II. Entonces, es muy importante de que podamos ir comprendiendo todos estos temas que nos han dado ahorita. Es como lógico decir por qué seguimos separando el mundo de la fe y el mundo del mundo, ¿no? Cuando no es así.
Entonces, de veras, yo le estoy muy agradecida. Gracias por todo lo que nos han dado y seguiremos estando en contacto. Gracias otra vez. Muchas gracias. Augusto, Mario, hola, disculpa, me llegó una visita y me salté una parte, pero quería hacerle una pregunta a él. Gracias. Estamos a 57 años El del concilio. segundo y lo que decía María Luisa, todavía no se logra hacer carne, digamos, entre todos los, probablemente en algunos laicos sí, en muchos sacerdotes, pero no es algo, hay congregaciones que siguen preconciliares algunas. ¿Cómo podemos hacer para que el Vaticano II efectivamente pueda ser más masivamente incorporado en las prácticas eclesiales? Bueno, yo creo que aquí la cuestión es que hay dos formas de mirar el Concilio Vaticano II. Una es como, y no sé si lo dije al principio, pero bueno, una es como punto de llegada y otro es como punto de partida. Cuando uno ve al Concilio Vaticano II como punto de llegada, pues es lo que está consignado en los documentos y hasta ahí, ¿no? Y que por una parte de la iglesia sí se ha querido ver al concilio, hasta ahí es hasta donde llega y curiosamente se pone el reflector sobre ciertos párrafos, podríamos decir más conciliadores de los documentos. Y cuando se ve el Concilio Vaticano II como punto de partida, entonces vemos el camino que nos está abriendo en adelante, que abre la puerta, pero no te dice hacia dónde tienes que caminar. Eso lo tenemos que ir discerniendo nosotros a partir de nuestro contexto concreto. Como bien dices, a 57 años del concilio, estamos en una realidad totalmente distinta de la del concilio. Bueno, tan solo ahora que nos presentaba la intermirífica, pues hay en los medios de comunicación hay una distancia enorme, ¿no? Del mundo en el que vivieron los padres conciliares al mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que eso nos abre un panorama, por un lado, para actuar y para vivir como iglesia, y por el otro también yo creo que el camino que se ha recorrido no es nada deleznable. La iglesia, como lo hemos visto ahora con la comparación de Gaudium et Spes, que se vivía antes del concilio, a la iglesia que estamos viviendo ahora, con todos los bemoles que se viven, bueno, pues es una distancia enorme también y es una iglesia radicalmente distinta. Creo que eso, valorar como el camino, los pasos que se han dado, y más que verlo como un marco cerrado, verlo como inspiración y tratar nosotros también de caminar. Yo creo que los padres conciliares en su vida se imaginaron que iba a haber una asamblea eclesial, por ejemplo, en América Latina, o un sínodo sobre la sinodalidad, si bien ya era algo que se quería, este paso de ser una iglesia más sinodal, más participativa, del colegio episcopal, pero también de los laicos. Bueno, ahora parece que Francisco quiere abrir el camino, ¿no? Quiere decir, pues vamos a entrarle de verdad con ganas todos. La cuestión es esta, cómo este concilio, este acontecimiento y esta inspiración del Espíritu que aleteó sobre la Iglesia Católica, puede hoy iluminarnos y también permitirnos discernir dónde está aleteando hoy el Espíritu en la Iglesia para poder poner manos a la obra. Creo yo que por ahí va un poco esta cuestión del concilio. Los laicos ahora tenemos más voz que hace 50 años. Hoy podemos estudiar teología, hoy nos podemos reunir para dialogar sobre estos puntos y yo creo que hace 50 años hubiera sido muy difícil que se viviera esto. Entonces yo creo que por ahí van la cuestión. No sé si haya algún comentario al respecto de los demás. Muchas gracias. Abonando un poquito lo que decía Evelyn, no extenderme más, yo creo que también uno de los retos es la labor que hace la teología, ¿no? Porque quizás conocemos el concilio, pero a lo mejor no es un lenguaje tan accesible por ahí para todos, por así decirlo, no es tan comprensible a la primera lectura, pero creo que como la teología tiene una labor y una responsabilidad enorme ahí, ¿no? En cuanto a retraducir este mismo mensaje para que sea también comprendido por todos, ¿no? Yo creo que una buena estrategia ha sido, por ejemplo, la recepción que se hizo en Latinoamérica, como dijo Abel, o sea, leer Medellín es leer la puesta en marcha del Vaticano II en América Latina, o sea, no
por lo menos para mí no hay reflejo más fiel y más contextual de todas las inspiraciones del Vaticano, por ejemplo, que Medellín, ¿no? Entonces, y yo creo que también ahí por la teología por ahí académica o como oficio, tiene esa misión, ¿no? De ser una teología quizás más popular, más narrativa, no tan academicista, donde solamente algunos de los que tienen, no sé, licenciatura o algo de conocimiento pueden acceder a ella, sino que todo nuestro pueblo, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hay un desafío importante, ¿no? O sea, como el autoestudio, la autonomía, el replantearnos por ahí, ¿no? Entonces creo que, y ya las pequeñas comunidades lo hacen, hay muchas pequeñas comunidades que viven a flor de piel y muy fieles a las inspiraciones del concilio, y que creo que por ahí también hay que poner la mirada, pero sí creo que es una tarea abierta, pero que es un desafío apasionante, ¿no? Así es, así es. Pues muy bien, muchísimas gracias por tolerar pasar tanto del tiempo y gracias por su atención. No, hombre, pero ¿cómo tolerar, no? Al contrario, muchas Muchas gracias. a ustedes por No, muchas gracias. Pues bonita noche, nos vemos la próxima semana, no falten, va a estar Luego, bueno el cierre. hermanas, buenas noches. Gracias, Mario. Buenas noches, gracias. Buenas compañeros. noches. Gracias. Gracias.